Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast. Soy Cecilia Berenice y esto es Un Minuto con Ceci. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que se encuentren de lo mejor, donde estén, en su casa, en el trabajo, caminando en el supermercado. Espero que estén muy bien y con todo el ánimo del mundo, pues ya sobrepasando toda esta pandemia y esperemos que terminando esto salgamos todos muchísimo más fortalecidos. Y bueno, en esta ocasión estoy muy contenta porque eh, hace unos días pregunté por Instagram que a quién le gustaría compartir alguna de sus experiencias o algo que haya vivido o experimentado en su vida y Andrea, una amiga, muy amablemente me dijo, ay, a mí me encantaría pues compartir mi testimonio porque ella tuvo ansiedad y depresión hace algún tiempo y solamente para dejarles unos datos, les voy a contar que la depresión es un trastorno mental frecuente y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. También es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad, y la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres y en el peor de los casos puede llevar hasta el suicidio, pero hay tratamientos eficaces para enfrentarla. Así que todas estos datos son de la Organización Mundial de la Salud y no me queda más que darle la bienvenida a Andrea Meléndez, quien es ingeniero industrial y en esta ocasión nos va a compartir su experiencia y su testimonio. Y pues bueno, arráncate porque Mm, tú eres la que sabe y bienvenida. Muchas gracias por compartir, André. Gracias a ti, Ceci, por invitarme a mí a estar con tu público. Este, hola, mi nombre es Andrea y como menciona Ceci, tuve ansiedad y depresión hace 7 años. Empecé a presentarlos. Le dije a Ceci que quería participar o colaborar en su podcast porque considero que la salud mental en estos tiempos es bien importante, ¿no? Creo que con la pandemia y toda la serie de problemas mundiales que hemos tenido, se ha desatado muchísimo la ansiedad y la depresión, sobre todo al estar encerrados. Y bueno, gracias a la experiencia que yo tuve desde hace 7 años, he sabido sobrellevar estos días encerrada en casa para que no tenga ansiedad ni tampoco tenga días depresivos. Yo tuve ansiedad, como mencioné hace rato, hace 7 años, cuando tenía 22 años, 21 aproximadamente. Y bueno, lo presenté porque empecé a tener, pues, como pensamientos negativos. Algunas cosas me empezaban a dar como nervios. Yo pensaba que era solamente nerviosismo, pero pues no fue así. Empecé a tener como pues un poquito de miedo en algunas situaciones, sobre todo en lugares muy abiertos y donde hubiera muchísima gente. Pero en ese entonces yo no sabía lo que tenía, pues pensaba que era normal. Y bueno, de pronto empecé como que a llorar de la nada, estaba triste todo el día, todo el tiempo, y tenía como esas crisis en donde de verdad quería estar aislada de todo mundo y tenía muchísima tristeza sin saber el motivo de mi tristeza. Entonces, todo esto para mí fue un cambio muy drástico porque yo siempre había sido como una chica bastante sociable, bastante abierta, pues me gustaba andar de arriba para abajo, en cuestión de ser muy sociable, vaya, pero de pronto, o sea, se empezó a cambiar mi mundo y pues obviamente me empecé a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿No? Sí.
te, fue algo que de verdad fue un sentimiento que o sea, de cierta manera no se lo deseas a nadie, porque el hecho de estar llorando todo el tiempo, tener miedo, no querer salir de casa, pues sí te genera muchísima tristeza, muchísima agonía y muchísimo cansancio emocional y mental. Porque como bien dice Ceci hace rato, creo que la depresión y la ansiedad sí está presente en el día a día en todo el mundo y no solamente es algo que se tenga que pasar rápido, es algo que es una enfermedad que, que de verdad te transforma completamente en algo que a lo mejor no te gustaría hacer. Y bueno, ya con el tiempo dije, ¿qué me está sucediendo? ¿No? Esto es algo nuevo que no entiendo, que estaba pues chiquita, ¿no? No sabía yo realmente lo que era la depresión, no sabía lo que era la ansiedad, ni nada. Bajé muchísimo de peso, o sea, mi familia se empezó a preocupar bastante por mí, que me dijeron, ¿qué te sucede? Y fue cuando presenté mi primer ataque de pánico. Un ataque de pánico es algo Wow, realmente ¿cómo es feo. eso? Ajá, Es sí. algo muy feo, Ceci. Yo lo presenté cuando acompañé a mi mamá, fuimos a la central camionera aquí en Puebla, que es la Capu, fuimos a comprar unos boletos porque íbamos a viajar a Monterrey en ese entonces. Entonces, como que yo empecé a sentirme mal desde que yo empecé a entrar, porque de pronto vi, o sea, es muy grande, tú lo conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Es bastante amplia esa central, entonces ver a mucha gente a mi alrededor, sentirme observada, eh, o sea, vaya, fue como muy difícil cruzar por ahí. De repente empecé a tener esos pensamientos negativos que ni yo misma conocía, o sea, yo decía, ¿por qué tengo esto? Y me empezaron a sudar las manos, la frente, se me empezó a nublar la vista y de repente yo ya estaba tirada en el suelo gritando que me quería ir. O sea, y mi mamá lo único que hizo fue verme y preguntarme si estaba bien. Obviamente como mamá pues se preocupa, ¿no? Y me dijo, ¿qué tienes? Claro. Y es algo que yo ni siquiera sabía explicar, ¿me entiendes? O sea, es algo que no sabes ni lo que tú tienes. Entonces, pues le dije, no sé, mamá, me sentí mal, me sentí muy nerviosa, había mucha gente, estaba inmensa la central, o sea, muy, muy grande, ¿no? Y me Wow. dijo, lo ¿Y en único que ese momento se te quitó o cómo fue? fue por segundos, o sea, mi mamá me dijo, Okey. bueno, ya vámonos. Ella alcanzó a comprar los boletos, ya nos fuimos y ya me relajé, ¿no? Pero, o sea, es algo bien raro, Ceci, porque en ese momento yo desconocía todo esto. De repente, pues ya como que pasaron los días y yo me sentía como ansiosa, como que con miedo y desde ese momento yo dije, ¿qué tal si salgo otra vez y me va a dar otro ataque como el que tuve? Y qué pena, qué vergüenza que me vean así, ¿sabes? O sea, como que Sí, también claro. llega ese momento en el, ¿qué van a decir de mí? Y obviamente con el tiempo también volví a presentar otros ataques de pánico, sobre todo al manejar, porque yo ya en ese entonces manejaba y el hecho te mencionaba hace rato que el hecho de estar Sí, en tráfico total, en donde no te mueves ni nada por el estilo, donde es un caos vial la ciudad, a mí me da muchísima ansiedad. Y en ese momento tuve otro ataque de pánico horrible que me tuve que orillar porque, porque sí, pues me claro. sentía mal y yo me sentía morir. O sea, siento, o sea, en un ataque de pánico sientes que te va a dar un ataque al corazón y que te vas a morir. Y eso es lo que yo sentía. Y bueno, yo llegué a casa, le conté a mis papás, dejé de manejar y mis papás también se preguntaban qué estaba pasando, que igual era algo hormonal, que, o sea, no sabían tampoco ellos. Claro. Pero de pronto tuve otro ataque de pánico ahora con mi papá
Igual él iba manejando, íbamos sobre Atlixcayotl y había muchísimo tráfico, entonces volví a sentirme así, lo que hice fue bajarme del coche, pero eso es algo inconsciente que tú haces, o sea, un Wow, ataque de pánico hace que tú reacciones inconscientemente, no sabes lo que haces en ese momento. Entonces yo dije, no, esto no me está gustando, obviamente a mi familia tampoco le gustó y lo primero que hicimos, mi mamá investigó muchísimo, yo también investigué y dije, estos son ataques de pánico porque tengo ansiedad. Y ya fuimos a terapia psicológica, me llevaron con una terapeuta. Este, la verdad, no me sentí tan conforme, o sea, como que sí avancé poquito, pero seguía presentando muchísimo miedo, muchísima ansiedad, seguía sin comer porque no comía, o sea, mal, mal, hasta wow, que sí, sí, continúa, perdóname, no te preocupes. este, hasta que mi papá decidió y tomó la decisión de llevarme con un psiquiatra. Y sí, o sea, mucha gente tiene la idea de que ir con un psiquiatra es porque de plano estás enfermo de la cabeza o porque de plano tienes algo más allá. Y cuando me lo dijo mi papá, así de te voy a llevar con un psiquiatra, yo me sentí mal porque dije, o sea, yo no estoy enferma de la cabeza, o sea, solamente tengo ansiedad que seguramente con terapia psicológica se me va a quitar. Y me dijo, no, es que ya está raro que no salgas porque llegó una etapa, Ceci, en la que ir a la esquina de mi casa a la tiendita, o sea, me daba muchísimo miedo. Y llegó una temporada en la que no salía de mi casa. Estaba todo el tiempo encerrada por el miedo de qué va a pasar si salgo a la calle y me da un ataque de pánico y no hay alguien que me vaya a ayudar o qué pena que las demás personas me vean como tengo un ataque de pánico. Entonces, ya no salía de casa. Y mi papá me dijo, te voy a llevar y vamos a ver qué pasa. Dije, bueno, voy a aceptarlo. Y ya fuimos. Me llevó con la psiquiatra que es una cubana, y vaya, me dio medicamentos como antidepresivo y un ansiolítico, que sí me sirvió porque también lo mezclé con la terapia psicológica, y vaya, avancé muchísimo, o sea, fue mi remedio, fue algo que yo dije, wow, sí funcionó. Ya empecé a salir, empecé a librarme de los miedos que tenía, ya iba yo a centros comerciales porque dejé de ir a centros comerciales, ya iba al cine porque también dejé de ir al cine, y como que mi fobia social, porque se me desató una fobia social y también se me desató agorafobia. Agorafobia es un Que término sí, que no conocemos muchos, pero bueno, lo que me mencionó mi psicóloga es que la agorafobia empieza siendo con miedo a los espacios abiertos o miedo a los espacios en donde hay mucha gente. Entonces, así fue como yo empecé. Y también se presenta cuando tienes constantes ataques de pánico, como yo los presenté, y el miedo a presentar más ataques de pánico o el miedo a morirte por un ataque de pánico. Y eso fue lo que yo hice, que tanto te da miedo esas situaciones que lo mejor que haces es quedarte en casa y no salir. O sea, y así fue como yo lo presenté todo. O sea, dije, no voy a salir, mejor me quedo en casa porque si no me va a dar un ataque de pánico y seguro me voy a morir, ¿no? Entonces, es algo que realmente es psicológico. Un ataque de pánico es psicológico, no es nada físico. O sea, muchos decimos, es que estoy sudando, sí, pero no es porque tu corazón esté latiendo muy fuerte, ni nada, o porque tu corazón esté mal. No, solamente es algo psicológico. wow. Y oye, pero esto ¿de dónde se desencadena? O sea, la depresión y la ansiedad, o no hay como algo que diga, no sé, en el pasado, a lo mejor se tuvo algún trauma en la niñez o algo así, o por qué se da de la nada, o Sí, por claro. algún accidente o algo. ¿Qué te explicaron aquí? Bueno, yo de pronto empecé a ir con la psicóloga, que es la psicóloga que me sigue tratando ahorita, pero ya el medicamento ya no lo tomé porque
yo me sentía más a gusto estando solo con terapia psicológica, porque obviamente tomar ansiolíticos y antidepresivos, pues sí te ayudan muchísimo, ¿no? Pero realmente es algo que de cierta manera no necesitaba mi cuerpo. O sea, que yo considero que mi cuerpo no lo necesitaba, pero estuvo muy bien acudir al médico, ¿no? Porque el médico es quien determina qué es lo que tú debes de tomar o qué no. Entonces, de pronto el médico me dejó de dar lo que es este medicamento, obviamente me bajó la dosis hasta que dejé de tomarlo y ya seguí yendo con mi terapia psicológica. Entonces, en terapia, mi psicóloga obviamente me dio muchísimas razones por las que yo presenté este problema. Y una de estas razones es la sobreprotección, Ceci. Yo soy Wow, hija única, entonces mis papás me sobreprotegieron como no tienes idea. wow, Entonces, el hecho de que mis papás me hayan sobreprotegido así, obviamente, pues como papá que tiene un hijo único, lo que quiere es, pues, cubrir a su hijo de cualquier cosa, ¿no? Y lo entiendes. Pero, pero yo recuerdo que desde niña mis papás siempre me cuidaron muchísimo de que ay, no, o sea, te voy a tapar porque si no te vas a enfermar. O, ay, no, no voy a dejar que mi hija vaya a tal lugar porque seguramente algo le vaya a pasar. Y mis papás siempre tuvieron esa idea, sobre todo mi mamá, que sí. es como que la quien ha sido más sobreprotectora conmigo. Entonces, el hecho de cuidar tanto a tu hijo a veces no es lo más sano. Podría parecer sano, Ceci, pero realmente no lo es. Creo que dejar que tus hijos eh, experimenten sus propias vivencias es bien sano para que ellos tengan una buena salud mental. Sí, claro, y te comprendo completamente porque yo también soy hija única y sí, muchas veces los papás nos cuidan mucho. Exacto. Entonces, eso fue, y aparte también es genético, porque mi abuela materna es también ansiosa, entonces también presenta ansiedad y ha presentado ansiedad toda su vida, que obviamente pues ni ella misma se ha dado cuenta porque no ha presentado un ataque de pánico. Mi mamá también es una persona bastante ansiosa, pero tampoco ha presentado un ataque de pánico. Entonces, ¿para qué llegar a presentar un ataque de pánico cuando puedes mejor tener salud mental yendo a terapia psicológica, que es bien importante? Y mucha gente ahorita no la toma como tan importante. Y realmente es bien importante que acudan a terapia psicológica al menos una vez en su vida, ¿sabes? Sí, yo creo que terapia es canasta básica ahorita prácticamente, o sea, y como dices, alguna vez en tu vida tienes que ir porque, bueno, muchas veces sí le cuentas cosas a tus amigos y demás, pero, o sea, el tener a alguien que no te juzgue y que al contrario vaya como directo al grano y que te haga ver como todos esos puntos, sí es bien importante y súper indispensable, como dices, alguna vez ir a terapia. ¿Cómo, Exacto. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de ir a terapia? ¿Cuánto tiempo tienes yendo? Bueno, yo a terapia tengo yendo 7 años. Obviamente la primera experiencia que tuve de terapia psicológica no me gustó. Estuve yendo ahí como un año, pero después acudí con mi terapeuta oficial, que la adoro. Y vaya, es una experiencia muy diferente. Es una vivencia súper padre ir a terapia porque gracias a la ansiedad o gracias a la depresión que tuve, descubrí la terapia psicológica y la importancia de ella. O sea, yo con terapia he construido mejores amistades, he aprendido a poner límites en todos los aspectos de mi vida, inclusive empezando desde casa, porque yo sabía que la ansiedad era algo que estaba en casa y empecé a poner límites con mis papás, con mi abuela, que es con quien yo vivo,
Y eso me ayudó muchísimo. Y poner límites no es ser groseros o decirle, no te metas en mi vida. No, 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 no. Poner límites es ser asertivos. Entonces fui bastante asertiva con ellos, que empecé a poner mis propios límites, de decirles, o sea, ya soy adulta, o sea, tú tienes derecho a opinar solamente en esta parte de mi vida, pero lo demás me corresponde a mí, ¿sabes? Claro. este, a construir buenas relaciones, o sea, buenas amistades, perdón, que antes yo tenía muchísimos amigos, sí, o sea, antes de tener ansiedad y depresión, yo tuve muchísimos amigos, era de las que iba a fiestas cada fin de semana, o sea, todo, ¿no? Pero con esto realmente me ayudó a darme cuenta que no es necesario tener infinidad de amigos cuando realmente los verdaderos amigos son solamente 3 o 4. O sea, si tú me preguntas cuántos amigos tienes en verdad, yo solamente sé que tengo 5 amigos honestos y verdaderos. Y ya como dicen, con los dedos de una mano te alcanza para contarlos y a veces hasta te sobran. Exactamente. Y bueno, obviamente te ayuda a elegir este una buena pareja, ¿cómo decirlo? Sentimental, sí, sí, sí. Una buena pareja sentimental. O sea, porque ir a terapia ayuda a que seas, tengas más confianza y sobre todo también aprendas a poner límites para que no generes una relación tóxica, ¿sabes? Que escuché tu podcast pasado y todo lo que comentaste con tu invitada es muy cierto. Entonces creo que una buena relación sana empieza desde una buena terapia psicológica para que tú te conozcas y para que tú sepas lo que puedes dar a los demás. Claro, o sea, desde el amor propio va ahí lo de una Exacto, relación, ¿no? Antes de involucrarte con alguien y de ser codependiente, te tienes que reconocer como ser humano y ya, cuando tú te reconoces y te amas, entonces no exactamente, puedes estar con alguien que te quiera menos de lo que tú te puedes querer a ti. exactamente. O sea, y eso fue lo que me dejó la ansiedad, lo que me dejó la depresión, que es algo que, mira, déjame te digo algo, o sea, la ansiedad y la depresión siempre están ahí. Lo importante es que saber reconocer cuándo es de cuidado. Y, por ejemplo, cuando la ansiedad y la depresión te imposibilitan hacer tus actividades cotidianas por miedo o por X sentimiento que tú tengas, es cuando necesitas pedir ayuda médica. Creo que el médico es quien de verdad te podrá dar ayuda, la ayuda necesaria, y es el único que va a atinarle al problema que tú tienes y cómo lo vas a solucionar. Entonces, hay que tenerle, no hay que tenerle miedo al médico porque realmente los médicos para eso estudiaron, ¿no? Y si tenemos medicamento para aliviar la gripe, también hay medicamento para aliviar trastornos mentales, ¿no? Entonces, hay que también fomentar eh, y tratar de quitarnos esos fantasmas que nos dicen que ir al psiquiatra es malo, O al porque realmente psicólogo, no sí, lo es. sí, sí. O al psicólogo. Cuando el psicólogo de plano, como tú mencionaste hace rato, es tu canasta básica. Sí, sí, sí. Y necesitas, o sea, la verdad, tener como bien puestos los pantalones para ir a terapia, porque no cualquier persona se atreve ni a contar su historia, ni a hablar, ni nada. Y ya cuando lo haces, como dices, el simple hecho de hablarlo es liberador. Exacto. A mí me ayudó muchísimo contar esto. Ahorita también me está ayudando bastante porque yo también sigo acudiendo a terapia. Es algo que voy a hacer toda mi vida y que obviamente tengo otra vez, o sea, no otra vez, pero sigo presentando problemas de ansiedad, pero ya son problemas tolerables que no me imposibilitan mi vida. Y te digo, todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos miedo y ansiedad,
pero hay que saber manejarlos. Entonces, así es esto, Ceci. Sí. ¿Darías como alguna recomendación o algo a alguna persona que se sienta, pues más que ahorita todos que estamos confinados y demás, que se sienta sola, que se sienta triste? ¿Qué les recomendarías si presenta algún cuadro de este tipo y, por ejemplo, no tiene como a quién acudir? ¿Qué sería como lo más importante hacer en este caso? Mira, si cualquier persona que me esté escuchando en estos momentos se sienten con ansiedad o depresión, lo único que les puedo decir es que respiren. De verdad que la respiración es bien importante para tratar cualquier tema de estos. Cuando respiras, inyectas a tu cuerpo cosas positivas y cuando exhalas, haces que tu cuerpo exhale lo negativo. Entonces hay que hacerlo y de verdad es muy importante. En YouTube, de verdad, si buscamos en YouTube, en Internet, siempre hay opciones gratuitas que nos ayudan a respirar. Entonces, yo los invito a que respiren, a que escriban, tengan un diario en donde escriban lo que sienten durante ese día, y den ustedes opciones y soluciones que estén al alcance de su mano. Y vaya, o sea, ahorita también hay psicólogos, hay ayuda que es gratuita para que ustedes se sientan mejor. Entonces, siempre hay una opción para poder remediar esto. Y la depresión es muy triste y es algo que de verdad no debería de existir, pero existe. Y si sientes depresión y de verdad sientes que ya no puedes más, en serio busca ayuda. Siempre va a haber alguien que te va a ayudar, de verdad. Y de una vez te digo, o sea, la muerte no es lo mejor. O sea, buscar la opción de, ay, no, es que ya no sirvo para nada y de que a la gente va a estar muchísimo mejor si yo ya no estoy, eso está mal, ¿me entienden? O sea, honestamente, eso es cobardía. Entonces, busquen opciones y que esto se va a dar la opción para salir adelante. Siempre, siempre se puede salir y como dices, debe de haber alguien. En el mundo, en verdad, todos tenemos a alguien, un angelito, una luz, una persona que nos acompaña. Claro, Siempre, siempre, siempre. O sea, yo creo que no hay nadie solo o debe de ser como súper raro, pero en verdad siempre hay una persona. Muchas veces creo que nosotros mismos somos los que nos alejamos, pero de que hay personas ahí siempre dispuestas a ayudar, escuchar, a tender la mano, siempre las hay. O claro. sea, y como dices, puedes ir a alguna terapia con un psicólogo o lo que sea, pero si no, o sea, el simple hecho de contárselo a un amigo, a alguien que no te juzgue ni nada, es bien liberador. Claro, y por ejemplo, yo ahorita tengo muchos amigos y conocidos que presentan ansiedad ahorita durante el confinamiento y ya saben de mi historia y siempre me piden como ayuda de que pues cualquier consejo y yo se los doy con mucho gusto porque no quiero que otras personas vivan lo que yo viví porque es algo muy feo, ¿no? Pero que se puede salir adelante. Entonces, yo elaboré una página en Instagram que se llama, eh, an- espera, se me olvidó el nombre, Andrea con ansiedad, arroba Andrea con ansiedad, este, que me gustaría ayudar muchísimo a personas con estos problemas, porque fíjate que a mí me hubiera gustado que cuando yo tuve mis problemas de ansiedad, alguien que ya haya vivido o que lo estuviera viviendo me dijera cómo es la vida a través de esa enfermedad, ¿sabes? O sea, y que me diera tips y a la cual yo me pudiera ir a resguardar y contarle cómo me siento para que él me diera algún consejo, ¿sabes? Entonces, pues invito a tu público a que, pues si Ay, sienten qué algo lindo. así, pues me escriban por un mensaje directo y yo con muchísimo gusto les contestaré sin problema, porque pues también quiero apoyarlos y es como mi granito de arena, ¿sabes? O sea,
si yo lo viví así, yo quiero que alguien más lo viva también, pero que su tiempo durante la ansiedad y la depresión sea más corto. Entonces, pues sí, ahí me pueden encontrar. Claro, de una forma diferente y más llevadera. Y qué padre que hiciste tu página y que estuviste pues dispuesta a compartirlo, porque muchas veces como por pena o por el qué dirán, la gente quiere como tapar todo y al final de cuentas cuando tú compartes, o sea, es mucho mejor porque te identificas, ¿no? Y te das cuenta que somos seres humanos. Muchas veces solamente vemos como las pantallas, cosas superficiales de las personas, pero no vemos ese lado humano. Solo estamos así Claro, como de, ay, qué bonito el viaje, o ay, se ve que se la pasa súper bien, pero no te das exacto. cuenta de más allá de eso, porque obviamente siempre se publica la felicidad, nunca se comparte como alguna tristeza o algo así, o es muy raro cuando se llega a hacer. Claro. Sí. Andre, ¿algo más que te gustaría compartir o que te gustaría decirle a nuestro público? No, pues ya saben dónde encontrarme y pues lo último que les vuelvo a decir, como les mencioné hace rato, es que para todo hay solución, tengan esperanza y sobre todo fe, eh, independientemente de la religión que sea, pero yo realmente me acerqué muchísimo a Dios y de verdad que eso también me ayudó bastante, en el tener fe y platicar con Él, ¿no? Que mucha gente cree que, bueno, independientemente de la religión, es importante también la fe. Sí, siempre va a haber alguien que te escuche. Exacto, y de verdad que la fe mueve montañas, entonces hay que ser insistentes en eso. Eso sí. Andre, pues muchísimas gracias por habernos compartido pues tu testimonio, tu experiencia. Y amigos, queridos escuchas, no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado en este podcast. Recuerden que estoy como Un Minuto con Ceci en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, así aparezco. Entonces, síganme y si les gusta, pues compartan. Muchísimas gracias, les mando un gran beso y un abrazo y recuerden que no están solos y que siempre se puede salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Bye. bye.